¿Qué tal, maestros y maestras? Bienvenidos y bienvenidas a su zona escolar proactiva. El día de hoy vamos a hacer un análisis de lo que viene siendo el sistema axiológico de los libros de texto gratuito de la Nueva Escuela Mexicana. Y esto es algo muy relevante, ya que tenemos un problema de violencia muy grave en todo el país. Y se requiere, obviamente, una atención desde los núcleos estructurales de las escuelas, de las familias y de las comunidades. Ojo con esto, vamos a hacer un análisis de cómo viene esa programación axiológica que versa, obviamente, sobre el conjunto de valores que deben de emitir conductualmente o exteriorizar nuestros alumnos, alumnas y obviamente también la comunidad en general para la interacción entre pares, la interacción entre los miembros de la comunidad. Desde aquí pues vemos dos palabras muy importantes, comunidad, territorio. La parte de lo comunitario es un metavalor. Para generar una comunidad pues se tiene que tener un conjunto de vínculos representativos, interdependientes, conexos sobre todo en la esencia del bien común. Por eso es un metavalor, porque para crear una comunidad se tienen que desarrollar determinados valores, determinadas prácticas sociales, de autorregulación de la conducta exterior e interior en relación, obviamente, a los demás miembros de la comunidad. Esto implica una interdependencia y un reconocimiento de que el bienestar individual parte del bienestar colectivo y no a la inversa. Por eso, la parte, valga la redundancia, de lo comunitario. Y el número 2, seres humanos más humanos. Ojo aquí nos está diciendo, valga esa redundancia, que se está perdiendo esa esencia, por no decir que ya se perdió, de lo que representaba ese conjunto de prácticas que son análogas a un ser humano, que viene siendo una persona resiliente, una persona empática, una persona inclusiva, democrática, solidaria, plural, etcétera, ¿no? Obviamente va totalmente relacionado y esto pretende ser lo que viene siendo el complemento de lo que se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido ese conjunto de valores que nos mencionan aquí? O este conjunto de cosmovisiones de lo que debe ser un modelo, en cierto modo, de un individuo o de un conjunto de individuos en la sociedad. Bueno, yo les voy a dar una pauta de explicación muy interesante. Si se fijan cerca de sus ciudades, cerca de los municipios, de las demarcaciones, de los polígonos donde ustedes habitan, se van a encontrar casi seguro una iglesia, un templo, una ermita, una capilla, una basílica, una catedral, etcétera, ¿no? Todos estos templos son muy importantes y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la parte de estos templos que tienen alusión a lo teológico cuando la escuela es laica? Bueno, no lo vamos a relacionar en ese sentido. Aquí lo que tenemos que buscar es el origen, de dónde debemos de complementar esto con la ausencia de ese elemento axiológico y ese elemento de control y programación social que era o que fue antiguamente toda esta estructura teológica, ¿no? Bien, a través de la historia de la humanidad se han utilizado dos mecanismos principales de programación social y obviamente de esa construcción de la autorregulación de la conducta exógena, ¿no? El primero y el más utilizado pues es el canónico, teológico, que viene siendo todas las religiones, que implican una programación a través de un sistema de valores: no robarás, no matarás, no mentirás, etc. Y obviamente una censura cognitiva, una represión neurológica, condicionamiento operante, a través del terror psicológico, porque una consecuencia de no hacer eso es un castigo. Si robas, pues te va a pasar esto en el inframundo, los dioses se van a enojar, etc., ¿no? Entonces ese ecosistema genera una represión de la conducta de los individuos, que pues literalmente ocurre un proceso infrasugestivo, donde pues por miedo, por terror, la persona regula su interacción con la comunidad conforme a aquellos preceptos ortodoxos, canónicos que se le han determinado. Y obviamente, pues de alguna u otra manera controla esa interacción social, pero en un sentido totalmente nocivo para su salud mental, porque se reprimen los impulsos, las emociones, para poderlos contener y poder alinearse a aquellos patrones que se le dictan, ¿no? Y para asegurar eso tenemos el segundo mecanismo más utilizado, que viene siendo la fuerza pública, el ejército, la represión, el castigo, todo lo punitivo, ¿no? Que genera un estímulo exterior real, en este caso de dolor, de represión, de receptores de dolor, que obviamente pues generan una respuesta del organismo a protegerse de aquellas situaciones desagradables para la supervivencia de la misma biología o de la misma percepción, autorreconocimiento de la persona, ¿no? A través de la historia se han utilizado estos dos. Ahora bien, nos pasamos al México colonial y al México independiente y obviamente al México ya contemporáneo. En esta parte es muy importante resaltar que durante toda la colonia, que fueron aproximadamente 300 años, se utilizó
como mecanismo de control y programación social de ese sistema de valores y esa autorregulación de la conducta, el mecanismo que les describí, lo que viene siendo la religión, ¿no? Por eso es muy importante fijarse en su entorno, donde van a ver casi seguro cerca de su hogar, de su fraccionamiento, de su comunidad, en su municipio, en su ciudad, en su polígono, en el suburbio donde estén habitando, van a encontrar alguna iglesia, alguna capilla, catedral, alguna parroquia, alguna ermita o algún templo, obviamente relacionado a lo que les estoy platicando, que es muy frecuente, por así no decir que lo común. En este sentido, estos templos, el 99% pertenecen a una religión, ustedes ya saben cuál, no la vamos a mencionar. Simplemente esto es muy importante, porque esas estructuras de programación social, esos edificios, esas instituciones, tienen una representación muy poderosa, porque le generan un estímulo externo a esos sujetos. Y durante todos estos años, donde la sociedad mexicana vivió esa reprogramación social, o esa programación basada en ese sistema axiológico de terror psicológico, así, pues permitió una cierta limitación o autorregulación de la conducta, con obviamente muchas colateralidades nocivas para la salud emocional y para la salud física, porque se llegó a las anomias hasta el grado psicosomático, porque pues ese control no es sano, porque no se basa en una autorregulación de la conducta por el desarrollo del pensamiento crítico y el sentido comunitario, como aquí lo menciona. Entonces es importante mencionar esto, porque hoy existen y siguen existiendo todos esos edificios, pero no tienen ese impacto dentro de la autorregulación de la conducta de las generaciones nuevas, incluso de los centennials, de los millennials, ya no llegan a ese control. Esos mecanismos de censura cognitiva, represión neurológica, ya fueron superpuestos. Entonces, ¿qué pasa? La escuela se convierte en el único lugar donde las personas se acercan a un sistema de programación social axiológico positivo, donde un conjunto de metavalores constituidos sobre el elemento principal del metavalor de la democracia, que incluye pluralismo, sentido comunitario, pluralismo, solidaridad, inclusión, empatía, etcétera, ¿no? Ese metavalor que se está programando dentro de las escuelas para el desarrollo de habilidades prosociales tiene un gran problema, porque solamente se reproduce de manera fragmentaria dentro de las escuelas y dentro de la interacción cotidiana dentro de las aulas, valga la redundancia. Ya afuera no se reproduce, y ahí entra en un choque grandísimo nuestros alumnos y alumnas, porque antes el mecanismo coercitivo de terror psicológico que se practicaba todos los domingos en estas instituciones eclesiásticas también ha replicado en las mismas escuelas y las mismas familias. Entonces había una trigonometría operativa que generaba, obviamente, todo un campo estructural de autorregulación y estimulación de la conducta en esa directriz de ese sistema axiológico. Y ahora que no está presente, debiese haber, así como existe ese sistema casi omnipotente y omnipresente, institucional, eclesiástico, de control social y de programación social con un sistema axiológico determinado, así debe existir, en este sentido, un sistema axiológico prosocial, procomunitario, prohumano, como lo menciona aquí, pero obviamente constituido y operado a través de las instituciones, que vienen siendo las escuelas, todos los espacios públicos, que haya, en este sentido, lo que vienen siendo los aparatos ideológicos del Estado y obviamente la familia. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Que esto es muy importante, que no existen esos referentes en el contexto exterior donde interactúan nuestros niños y niñas. Si salen al contexto inmediato, de donde se encuentra la escuela, de donde viven ellos, donde están con sus familias, etc., no se van a encontrar instituciones que les recuerden el civismo, la democracia, la regulación de la conducta humana consciente, resiliente y sobre todo proactivo y prosocial, o la finalidad de interactuar con los demás a través de esa interdependencia consciente, cognitiva, representativa, buscando el bien común para llegar al bien individual. Es decir, la autorregulación de la conducta, porque entiendo y comprendo que me respeten, porque el constructo de esa esfera jurídica, donde el límite de mis actos terminan, donde empieza el derecho de la esfera jurídica del tercero, implica un equilibrio de comportamiento y autorregulación de la conducta en las interacciones sociales que produce lo que se llama ciudadanos. Así de simple. Hay una frase muy buena que menciona lo siguiente, yo así la planteo. En estos tiempos existe un déficit, ¿no?, dentro de las variables de las políticas de seguridad pública y de prevención social del delito,
y de la seguridad ciudadana relacionado al el número de policías que debe haber por cada 100.000 habitantes. Hay una tasa específica, ¿no? Y aquí es muy importante decirlo, que no existe una mejor colaboración y desarrollo comunitario, interacción social, reducción de la violencia, generación de ambientes armónicos, porque aumenta el número de policías. Eso no pasa, así no funciona. Pero sí existe este adagio que les voy a mencionar, que parte de un servidor, y esta es una reflexión axiológica práctica. No se requiere un policía en cada esquina de este país y de esta sociedad para terminar con la situación de violencia e inseguridad que se vive. Lo que se requiere es un ciudadano en cada esquina, en cada lugar de esta sociedad, donde interactúen de manera positiva y comunitaria. ¿Se fijan la diferencia? No se necesitan estos elementos de la fuerza del Estado como tal. Lo que se necesita son personas con un sistema axiológico similar, pro-comunitario, pro-social, que implique el reconocimiento de las libertades y sus límites, el ejercicio del derecho con sus límites y obviamente el conjunto de responsabilidades que versan sobre la esfera jurídica por persona y la de tercero. Es decir, me conviene y entiendo que me conviene la correcta relación dentro de mi círculo social y comunitario, respetando al otro para que me respete a sí mismo, para que me respete a mí, porque eso implica una relación de interdependencia prosocial positiva, es decir, el bien común para llevar al bien individual. Esto es clave. Entonces, ¿qué se requiere? Además de reproducir un sistema didáctico y un ambiente de aprendizajes significativos y tareas auténticas que permee en la conducta de nuestros alumnos y alumnas, donde se practiquen los sistemas axiológicos o el sistema axiológico circunscrito en el metavalor de la democracia, que incluye el sentido comunitario, el sentido de pertenencia, el respeto, la unidad, el pluralismo, etc. Eso es lo que se requiere replicar también dentro de los aparatos ideológicos del Estado, en todos los lugares, dentro de los aparatos ideológicos de la industria cultural del mercado, porque influyen determinantemente en la conducta de los individuos, lo que son las redes sociales, lo que es la televisión, el cine y la música, se tiene que alinear o complementar con ese sistema axiológico. Y, finalmente, el núcleo constitutivo de la sociedad, que es la familia, en todas sus modalidades monoparental, biparental, extendida, compuesta, ese núcleo primigenio de la sociedad también tiene que estar sincronizado y es el más importante de sincronizar y empezar para esa programación axiológica que versa, obviamente, sobre lo que les estoy platicando. Un sistema axiológico en común, un sistema axiológico que permita a todas y todos los que pertenecen al país, a la sociedad y a la comunidad relacionarse de manera efectiva, proactiva y prosocial, por el bien común para llegar al bien individual. Maestros y maestras, esto es tu zona escolar proactiva, un análisis axiológico del conjunto de metavalores que se deben de ejercer de manera transversal y transdisciplinar dentro de todos los contextos de interacción de nuestros alumnos y alumnas y de la sociedad y la comunidad en general para poder lograr esto que llamamos vida en sociedad, vida comunitaria. Hasta luego, maestros.